¿Qué tal, amigos? Feliz año nuevo. 2022 ha empezado y tenemos muchos temas de los cuales hablar. Entre ellos, ¿cuál fue la adivinación de Ecuodum? Comenzamos. Pues bueno, 2022 ha empezado y nos trae una serie de sorpresas. Nosotros aquí en nuestro clan hacemos una ceremonia Ecuodum que dura algunos días y en los cuales vemos también qué es lo que viene para el nuevo año. Y bueno, para resumir y no hacer este video exclusivamente de eso, quiero que hablemos un poquito del tema. Ecuodum Orunmila nos menciona de la situación de que vamos a tener una situación económica complicada. Pero no es una situación porque no haya economía, sino porque viene una gran cantidad de desempleos. Lo que obviamente va a hacer que las personas se empiecen a replegar en cuanto a sus gastos y obviamente van a haber inconformidades. Yo les invito, amigos, a que este año emprendamos, tomemos buenas decisiones y vayamos de manera colaborativa. El Odu que nos rige es Iwori Wowo, Iwori Oshe. Y uno de sus proverbios dice que aquel que mira el dinero no vale más que un pedazo de bronce, refiriéndose a que la manera en la que la situación económica en la que vamos a estar y social se puede tener bastante contenida a partir de que trabajemos en equipo y veamos las necesidades y el potencial del otro, no solamente el dinero. Entonces esto va a ser importante. El Ecuodum además nos está hablando del valor del otro, el encontrar y entender el valor del otro. Hay una historia dentro de Iwori Oshe que nos dice que un granjero estaba invirtiendo todos sus esfuerzos y su dinero en su granja, pero cuando fue al mercado solamente empezó a mirar los atributos de una mujer, haciendo con esto que él dejara de observar lo que estaba haciendo de su granja y quitándole el valor a ese trabajo que estaba haciendo. La historia entonces nos está reflejando la importancia de observar lo importante. Muchas ocasiones volteamos a ver las necesidades como más inmediatas, pero no somos conscientes de lo que estamos dañando en temas permanentes o que son de mayor relevancia para nuestro entorno. Entonces el granjero pierde todo su esfuerzo, todo su dinero, solamente por estar obsesionado por una mujer y básicamente por temas carnales. Ifá nos estaría diciendo en esta poesía que el valor del otro debe de ser más allá de un objeto, debe ser reconocer su humanidad, su dignidad, quién es y qué es lo que puede hacer. Cuando nosotros dejamos de ver eso, entonces ya no valemos más que un pedazo de bronce. Si no alcanzas a ver la humanidad, el potencial, las características de un individuo por ser un ser humano, entonces vas a acabar convirtiéndote en algo peor de lo que te imaginas. Estamos en un punto en el que podemos ser mejores individuos, mejor sociedad, o pasar a la animalidad y bestializarnos, convertirnos en personas que difícilmente van a lograr conseguir ser parte de una solución del país, y es el momento en el que debemos de cuidar qué clase de individuos somos. Bueno, este es un video súper breve, espero que les haya gustado. Por favor, no olviden en suscribirse, dejar su relativo like, y nos estaremos viendo en otros días, porque esta semana voy a subir varios videos y vamos a tener bastante contenido. 2022 vamos a tener montones de cosas para platicar y hacer. Cuídense mucho.